fue una de las películas que nos dio a conocer al director Ari Aster. Con Toni Collette y Alex Wolff, Hereditario o El legado del diablo nos dejó impactados con una de las escenas más fuertes que se recuerdan en el cine. Ahora Netflix acaba de añadirla a su catálogo y aquí os la traigo yo para que 5 años después de su estreno recordemos una de las joyas de terror del siglo XXI. En este vídeo te resumo Hereditary. Annie Graham es la hija de la anciana fallecida. Annie trabaja como creadora de miniaturas y está casada con Steve, con el que tiene 2 hijos, el mayor Peter y la menor Charlie. La familia se prepara para ir al funeral de la matriarca de la familia Graham, pero antes Steve tiene que ir a la casa del árbol, donde muchas veces Charlie se refugia quedándose dormida. Ya en el funeral, Annie da un discurso que deja entrever la mala relación que tenía madre-hija. Cuando Charlie se acerca para ver a su abuela, se queda observando el colgante que ésta tiene y se fija en que un hombre al que no conoce le está sonriendo. La niña empieza a dibujar algo extraño mientras hace sonidos con la boca. Es verdad que la niña es un poco rara, pero por ahora solo sabemos que es alérgica a los frutos secos. La familia vuelve a la rutina tras enterrar a la abuela, y es así como Annie sigue trabajando con sus miniaturas en uno de los cuartos que tiene habilitado para ello. A la noche, Steve va al cuarto de su hijo a hablar con él y Annie al de su hija para darle las buenas noches. La niña le dice a su madre que cree que la abuela no la quería porque siempre le decía que ella tendría que haber sido un chico, preguntándole a su madre que quién cuidará de ella si se muere. Annie intenta tranquilizar a su hija, sorprendiéndose al leer una palabra escrita en la pared del cuarto. Tras esto, lee algunos de los libros que están guardados en las cajas de su madre, creyendo ver a esta cuando la luz está apagada. Pero cuando la enciende, ni rastro de ella. Al día siguiente, en la escuela, una paloma se estampa contra la ventana y la niña agarra unas tijeras y acaba quedándose con la cabecita de la paloma. Ya empezamos a ver que la niña, muy normal del todo, no es. Además, a lo lejos, ve a una mujer que parece ser su abuela. Annie está investigando sobre apariciones cuando observa que la puerta de la habitación de su madre está abierta. Y además que hay un triángulo sobre el suelo. Decide contárselo a su marido y ambos cierran la puerta con llave. En ese instante, el padre recibe una llamada. Le dicen que alguien ha profanado la tumba de la abuela. Steve disimula y decide ocultárselo a su mujer para no preocuparla. Annie, mientras tanto, decide ir a una reunión de gente que ha perdido algún ser querido. La mujer se desahoga hablando sobre el resto de su familia, sintiéndose un poco más aliviada al ser escuchada. Charlie sigue con el sonido raro de la boca, empezando a actuar de forma rara. Más rara que antes, quiero decir. La niña se queda embobada mirando las fotos de su abuela. Cabeza de pájaro en mano, la niña sale al jardín y comienza a andar sin rumbo. Acaba finalmente viendo a lo lejos una hoguera y una anciana en ella. Cuando la llevan de vuelta a casa, los padres deciden a última hora que Charlie vaya con su hermano a una fiesta esa noche para que así comience a relacionarse con otros chicos. Los hermanos llegan a la fiesta y Peter enseguida deja a su hermana sola porque ve que por allí está la chica que le gusta. Peter habla con Charlie y le dice que tenga cuidado mientras él se sube a una habitación con unos amigos. Mientras Peter empieza a fumar de todo con sus colegas, Charlie está a su rollo comiendo pastel y observando a todos a su alrededor. De repente la niña empieza a encontrarse un poco mal porque el pastel se ve que llevaba algún tipo de fruto seco. Para ese entonces, Peter ya está un poco ido cuando su hermana le dice que no puede casi respirar y que se le está hinchando la garganta. Intentando reponerse, Peter sale corriendo con su hermana camino del hospital. En mitad del trayecto, el chico acelera para llegar cuanto antes y es justo en ese momento cuando Charlie, que está a punto de ahogarse, saca la cabeza por la ventanilla y un poste la decapita. Peter para el coche en seco y totalmente en estado de shock, es incapaz de mirar a ver qué le ha ocurrido exactamente a su hermana. Peter regresa a casa y deja el coche tal cual, metiéndose en la cama sin decir ni una palabra.
A la mañana siguiente, Peter escucha el grito de su madre que se ha encontrado el cuerpo de la pequeña Charlie en el coche. Tras el entierro de la niña, el padre observa en su cuarto los dibujos que ésta hacía. A lo lejos se ve luz en la casa del árbol. Es Annie, que está durmiendo donde solía hacerlo su hija. Charlie no consigue salir del shock que le ha supuesto lo de su hermana. Después de fumar con sus amigos, empieza a notar los mismos síntomas que su hermana. No puede respirar y se le está cerrando la garganta. Cuando el chico regresa a casa por la noche, la madre está durmiendo ahora en el coche. Tras esto, vuelve a ir a la reunión a la que fue días antes para ahora poder expresar lo que siente tras la pérdida de su hija. Cuando llega allí, sin embargo, Annie se siente sin fuerzas y decide a última hora no entrar. Cuando está a punto de irse, una mujer la para y empieza a hablar con ella. Ella es Joan y en cuanto se presenta, Annie le explica que su hija ha fallecido. Es cuando Joan le dice que sabe el dolor que está sintiendo porque ella también perdió a su hijo y a su nieto hace unos años. La mujer le da su teléfono y le dice que para cualquier cosa la llame. A la mañana siguiente, mientras trabaja, Annie decide llamar a Joan e ir a visitarla a su casa. Se desahoga con ella mientras la mujer la escucha atentamente. Annie le acaba confesando algo que le ocurre de vez en cuando. Le cuenta que es sonámbula y que una vez empapó con disolvente a su marido y a su hijo, despertándose tras esto. Al volver a casa, la mujer se pone a trabajar en sus miniaturas cuando Steve la interrumpe y se da cuenta de que Annie está construyendo una miniatura sobre el accidente que acabó con la vida de Charlie. Los dos discuten porque a Steve no le parece normal lo que su mujer está haciendo, mientras que a Annie le parece una forma de desahogarse y una forma neutral de explicarse lo que ocurrió. En la cena, padres e hijo comen sin decir ni una palabra. Todos están traumatizados por lo que le ha ocurrido a Charlie. El silencio no se rompe hasta que Peter agradece a su padre por la cena. Esto enfada a Annie, que aún no ha logrado entender la actitud de su hijo tras la muerte de su hermana. La charla acaba subiendo de tono y madre e hijo empiezan a gritarse y a echarse cosas en cara. Annie le dice a Peter que no ha sido capaz de pedir perdón ante lo que ha ocurrido o al menos afrontar los hechos. La cosa termina con Annie yéndose del comedor y dejando allí a padre e hijo totalmente en silencio. A la mañana siguiente, Annie se encuentra con Joan, que está muy contenta por algo que le ha ocurrido. La mujer le cuenta que ha podido contactar con su nieto y oír su voz. Joan le invita a ir a su casa y hacer una sesión con ella para así poder contactar con Charlie. Annie termina aceptando y aunque es un poco escéptica, acaba creyendo al asustarse cuando el vaso empieza a moverse solo. Annie, totalmente impactada, pide a Joan que pare cuando el nieto de la mujer empieza a escribir en la pizarra. Antes de irse, Joan da una vela a Annie y le explica que necesita un objeto personal de Charlie y leer en voz alta unas frases de un papel para así lograr llegar a hablar con la pequeña. Annie vuelve a casa bastante choqueada por todo lo que acaba de vivir cuando de repente escucha el sonido que su hija hacía con la boca. Esto le hace pensar que quizás su hija esté más cerca de ellos de lo que piensa, por lo que al llegar a casa, Annie insiste a su hijo y a su marido en que prueben una cosa en el salón. Annie les explica que es capaz de sentir cosas que ellos no, y les insiste para que los tres se agarren de las manos. De repente el vaso se mueve y padre e hijo empiezan a alucinar con lo que están viendo. La madre se vuelve completamente loca, Peter empieza a asustarse y sale una llamarada de la vela. Padre e hijo no tardan en darse cuenta de que Annie está poseída por el espíritu de su hija. Sin saber muy bien cómo parar todo esto, Steve le echa agua a su mujer y enciende la luz. Aparecen unas palabras en la pared de nuevo y el mismo haz de luz que vio Charlie. Pero esta vez es Peter quien lo ve, que se ve a sí mismo sonriendo en la ventana. Cuando regresa a casa junto a su padre, ven que el cuarto de trabajo de la madre está completamente destrozado. El chico siente mientras duerme que unas manos están tirando de su cabeza. Y es al despertar cuando descubre que es su propia madre. Esta niega que intentar hacerle algo, suplicándole que no le diga nada de esto a su padre, porque ella es la única que puede detener todo lo que está ocurriendo. Decide quemar la libreta donde su hija dibujaba, pero al hacerlo, ella empieza a arder, por lo que acaba sacándola del fuego.
Tras esto va a visitar a Joan, que no le responde, encontrándose con que la mujer ha dejado el apartamento y con que este está lleno de velas y con una foto en un triángulo. Peter, que está cada vez peor, ve a lo lejos a Joan diciéndole unas palabras que el chico no acaba de comprender. Annie, que está empezando a entender que todo esto es por culpa de su madre, va donde sus cosas y lee unas frases de un libro que hablan de un tal rey Paimon. Annie acaba leyendo otras frases que le hacen entender que el demonio va por su hijo, ya que este rey está buscando un cuerpo de chico para meterse. Tras seguir indagando entre los libros, ve a su madre con una mujer que parece ser Joan. Por lo que efectivamente todo esto es obra de su madre y la amiga de esta. Annie va directa al desván, que está plagado de moscas, descubriendo ahí el cuerpo de su madre sin cabeza y un símbolo de su colgante pintado en la pared. Peter, que está ya completamente ido, en mitad de clase empieza a escuchar el sonido de su hermana y a hacer movimientos extraños. El chico de repente cae contra la mesa, asustándose de sí mismo y asustando así al resto. Llaman entonces a Steve para que vaya por su hijo. El pobre hombre, que no puede más, comienza a llorar en el coche. Steve decide afrontar la situación y tratar de solucionar las cosas con Annie, pero enseguida se da cuenta de que ésta sigue con sus cosas, diciéndole que ha encontrado el cuerpo de su madre en el desván. El hombre, aunque no termina de creerse a su mujer, va hasta el desván, descubriendo que efectivamente el cuerpo de su suegra está allí. Steve recuerda entonces la llamada que recibió y enseguida piensa que su mujer ha sido la que ha profanado la tumba de su madre para traerse el cuerpo a casa. Annie sigue a lo suyo, explicándole a su marido que conoció a una mujer que resulta ser amiga de su madre y que ambas tienen algo que ver con un símbolo que está pintado junto al cadáver de su madre. Steve le dice que va a llamar a la policía, pero Annie trata de impedírselo intentando detenerlo todo tirando el libro de su hija al fuego. Esto provoca que Steve comience a arder, mientras a ella se le empieza a desencajar la cara. Cuando Peter empieza a oír ruidos extraños en mitad de la noche, acaba descubriendo el cuerpo de su padre carbonizado y empieza a ver la figura de un hombre riéndose. De repente su madre empieza a perseguirle y el chico decide esconderse en el desván. Annie, totalmente poseída ya, empieza a golpear la puerta y asustar a su hijo, que no entiende qué le está ocurriendo a su familia. Tras esto, Peter se da cuenta de que todo el desván está lleno de velas y de que hay un montón de moscas. El chico encuentra el cadáver de su abuela y una foto de él sin ojos. Tras esto, ve cómo su madre empieza a lesionarse a sí misma y a un montón de ancianos desnudos sonriéndole. Peter, completamente asustado, termina tirándose por la ventana para detener toda esta locura. El chico sorprendentemente no muere, recobrando la consciencia mucho más en paz que antes. Con la mirada totalmente perdida, recorre el jardín, viendo mientras tanto a personas desnudas. Va entonces hasta la casa del árbol, encontrándose allí una estatua de un rey con corona y un velo blanco. También hay personas sin cabeza adorando a esta especie de dios, y otras tantas vestidas haciendo lo mismo. La foto de su abuela Ellen, a la que consideran una reina, está allí, cuando alguien le pone una corona a Peter en la cabeza. Joan, Ellen y el resto de miembros del culto adoran al demonio Paimon, y como saben que este necesita un cuerpo masculino para sobrevivir, han utilizado a Charlie como recipiente hasta poder conseguirle el cuerpo de Peter, en el que ahora vive instalado Paimon. Missing someone.